Bueno, muy buenas noches a todos los doctorantes. Esta es la segunda sesión para avanzar cierto material que está destinado a la temática de soberanía alimentaria y esperemos que se vayan entrando en sala. Y en ese sentido podemos darnos un compás de espera de unos 5 minutitos, ¿sí? Eh, Antes recordarles que al grupo les envié un documento referido a la política alimentaria específicamente de Bolivia. Entonces, yo les rogaría que puedan abrirlo, este documento que está en el grupo del curso. Que ha sido creado y lo dirige el doctor Cayata. Está ahí el documento con el nombre de políticas en un PDF. Entonces vamos revisando, por favor, este documento, puesto que vamos a utilizar el mismo y el que ayer o el día martes habíamos también quedado, referido a la soberanía alimentaria desde el enfoque de la organización FAO. Eh, Daremos unos minutos para que vayan entrando en sala, aunque ya tenemos 19 participantes, ¿sí? Muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Vamos admitiendo a los participantes.
Muy bien. A ver. Muy buenas noches a todos nuevamente y comencemos esta sesión. Para la misma tenemos preparado según la programación políticas y legislación de la soberanía y la seguridad alimentaria. Para tal efecto, vamos a recurrir a los materiales que les había mencionado. Este de seguridad alimentaria, el documento base de la FAO. Y estaríamos analizando el mismo. Yo les voy a pedir, por favor, cuando les haga una pregunta, si se está visualizando un documento u otro, por favor, cualquiera de los participantes me conteste, si sí o si no, porque de lo contrario, lo veo en mi pantalla, pero puede que no se esté vinculando a través del Zoom, ¿no? Y preguntarles, ¿se está viendo este documento de seguridad y soberanía alimentarias? Todavía no, Todavía doctor. no, doctor. Buenas noches. Buenas Todavía noches. Ese es el afán de enlazar. A ver, yo le pongo aquí, es que tengo que trabajar también con admitir a la gente y con compartir pantalla. A ver, voy a ver acá. Nuevamente está abriendo. Ustedes me dirán. ¿Sí? Ahora sí se ve la publicación. Ya. Entonces, vayamos siguiendo este documento. Seguridad y soberanía alimentarias. FAO. Este documento vamos a repasar rápidamente, porque la segunda parte, es decir, en media hora, tendríamos esto media hora para analizar, 10 minutos para preguntas y respuestas o comentarios, y los siguientes 45 minutos entraríamos a la política de seguridad alimentaria propiamente de Bolivia. ¿Sí? A ver. Tenemos aquí un punto que nos dice la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria, conceptos antagónicos o complementarios. Dice, como resultado de la crisis alimentaria de 2008, los gobiernos han puesto su atención en las políticas alimentarias en el apoyo al sector rural. Se hace mención este año del 2008, puesto que las bajas y las pérdidas en el sector agropecuario a nivel mundial han sido fuertes, ¿no? Ha habido una crisis tanto en la producción y comercialización, como también en el acceso a los alimentos. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿no? Principalmente por ciertos fenómenos climatológicos que se han producido durante esos años y que ha desencadenado a, a la baja de la producción. No olvidemos que la producción agropecuaria está sujeta directamente a el cambio climático, ¿no?
a los eventos climáticos que pueden o que suceden en el mundo, en las diversas regiones. No obstante, con las nuevas, no con las nuevas, sino con las tecnologías agrícolas, pecuarias, productivas, y nuevas tecnologías también informáticas, se puede de una u otra manera, hay un micrófono ahí. Doctor, no se le escucha, por favor. Alguien creo que está con su micrófono abierto. Sí. A ver, por favor. Estoy mirando. Vamos a rogar a algún participante que, bueno, ya apagó, creo, el micrófono. Bueno, continuaríamos. Les decía que la agricultura está sujeta a un orden de eventos principalmente relacionados con el clima, ¿sí? Entonces... Doctor, buenas noches. No está compartiendo pantalla. Estaba el documento, ¿no? Creo que nos volvimos a salir. Espérame un segundo. Espérame un segundo, por favor. Creo que de acá no. Estábamos ahí. ¿Regresamos? ¿Está bien? Ustedes dirán. A ver. ¿Sí? ¿Jenny? El documento, doctor, no se está compartiendo. Cuando lo visualice me dicen. Doctor, está. ¿Sí? ¿Está en pantalla? Yo lo tengo en mi pantalla. Sí, doctor, se ve. Lo que pasa es que tengo que salir de acá para admitir gente. Y ahí es que se sale este enlace que lo he subido. Bueno, los rezagados tendrán que esperar un momento para ingresar. Porque dense cuenta que también inclusive es lento para cargar. Les decía que la agropecuaria, o en términos genéricos llamémosle el sector agrícola, enfrenta diversos problemas en cuanto a la producción, comercialización, distribución y también el acceso al mismo. ¿Sí? Para un poquito recordar, el término de soberanía y seguridad alimentaria tiene su origen a partir de la Cumbre Mundial de Alimentos del año 96, ¿no? Donde se acuña inclusive el concepto mismo de acceso a los alimentos inocuos, sanos, lo que habíamos ya mencionado anteriormente, y los pilares sobre los cuales, los 6 pilares sobre los cuales descansa este concepto.
¿no? Para un poquito repasar esto, hay 3 puntos muy importantes a tratar, que es el enfoque basado en derechos para el hambre y los problemas de desnutrición, los precios y el modelo de agricultura industrializada. ¿Por qué mencionamos derechos? Porque ya habíamos dicho en la anterior clase que la alimentación es un derecho humano. El acceso a la alimentación debería ser una de las tareas prioritarias de los gobiernos. ¿Sí? De los gobiernos, en los países, en el planeta entero. En ese sentido, esto de los 6 pilares ya habíamos visto en la anterior clase también. Y aquí en este documento explica el derecho a la alimentación, establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esa preocupación por establecer un enfoque de derechos en las políticas contra el hambre, ¿no? La relación entre el acceso a la alimentación o la desnutrición como una consecuencia adversa está muy ligado a la pobreza, van de la mano, puesto que el origen de la pobreza, ¿no? Más bien, la pobreza da origen a impedir que se pueda acceder a alimentos, a comprar, ¿no? No olvidemos que los índices de pobreza que están establecidos en los documentos de desarrollo a escala humana, ¿no? Determinan que un 35% de la población mundial está más bien por debajo de los niveles de pobreza o alcanzando el umbral de la pobreza, lo cual millones de personas viven con menos de $1 o con $1 y algo al día. Por lo tanto, el adquirir alimentos, el comprar alimentos, es pues un verdadero problema para esas poblaciones, ¿no? Bien. Voy a pasar a esta parte. Acá. Dice convergencias discursivas, seguridad alimentaria, soberanía y derecho a la alimentación. ¿Cuáles son sus implicaciones en términos del papel que se le asigna al Estado y a las políticas públicas? ¿Podrían ambos conceptos con sus complementariedades y diferencias fundamentar posiciones regionales comunes a favor de la reducción de la malnutrición? Porque ya viendo desde un enfoque de la nutrición, hay pues desnutrición y también malnutrición y nutrición, ¿no? Que son conceptos relacionados con la alimentación, pero no son similares, ni iguales, ¿no? Entonces, en este punto 3, en este documento, se trata de analizar esas convergencias discursivas. Si realmente la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación están plasmados en documentos discursivos solamente o los países están llevando a la práctica. Están plasmando en planes, en programas y en proyectos destinados a combatir la desnutrición, ¿no? Y
dar un acceso más equitativo a los alimentos, ¿no? En ese sentido, bueno, es que no me puedo salir de esta plataforma de lo que estamos explicando para poder permitir que están en espera. Lo siento, tendrán que esperar un rato porque me salgo de acá y de ahí no voy a poder regresar. Aparte podría mirarlo después porque se está grabando. Para varios países de la región, el concepto de soberanía alimentaria presenta dificultades de orden semántico y político. No olvidemos que esta terminología de seguridad y soberanía alimentaria que nace en la década del 90, recién en el gobierno de Evo Morales, a partir del 2006 y el 2008, en 2009 se van trabajando las políticas, se va desmenuzando lo que significa seguridad y soberanía alimentaria y cómo aplicarla, cómo llevarla a las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Si bien otros países ya han ido trabajando 2, 3 décadas anteriormente, nuestro país recién entramos a partir de estos años, 5, 6, 8 años atrás, ¿no? Por lo tanto, la OEA, que discute un documento, ¿no? Discutió el borrador de la declaración de Cochabamba a presentarse en la ciudad boliviana, dice el 2012. El 2012 ha sido también un año muy importante, puesto que se ha llevado a cabo la cumbre de Piquipaya en Cochabamba. Fundamentalmente se centró ciertas directrices referidas a la madre tierra, con un enfoque digamos, muy fuerte componente climático, la misma que se ha llevado a discutir a la COP en México, la COP 10, si no me equivoco, fue la que se llevó a cabo en Cancún, en México, y Bolivia llevó su postura a partir de lo que acá en este documento de FAO indica, ¿no? La declaración de Cochabamba del 2012, donde se argumentaba en el documento original, ¿no? Presentada por la delegación boliviana al Consejo Permanente de la OEA, que ahí se abre comillas, reconociendo, y ahí en unos paréntesis, los datos duros del ámbito, las condiciones imperantes de desigualdad social, económica, cultural, etcétera, que gravan particularmente a la población más vulnerable de la región, y la correlación con las múltiples crisis energética, financiera, climática y alimentaria, que constituyen los mayores problemas de los países en vías de desarrollo. Agravan la crisis de alimentos, manifiesta en su mayor demanda el incremento y volatilidad de sus precios, así como en crecientes conflictos por el acceso a tierra y agua. De modo tal que los avances logrados en muchos países se ponen en riesgo, los problemas con el hambre y la malnutrición aumentan y se crean mayores desafíos para los importadores netos de alimentos. El potencial de producción masiva de la región puede beneficiar a los exportadores y a los que requieren las producciones alimentarias, todo en el marco de un comercio justo, complementario y solidario. De ahí que también se desprende un comercio justo, complementario y solidario, ¿no? Es decir que hablar de seguridad y soberanía alimentaria es entrar a un campo bien vasto, ¿no? Complejo, donde se articulan por una parte la producción, la comercialización, la distribución, ese comercio que debería ser justo, complementario y solidario, que no es en la mayoría de los casos, y el acceso a los alimentos, la canasta familiar que se llega a denominar, ¿no?
Y aquí continúa. Sin embargo, la cantidad significativa de pequeños productores y comunidades dedicadas a la provisión de alimentos se ha visto amedrentada por la baja inversión del gasto público, privilegiar a la industria agropecuaria moderna, políticas comerciales inadecuadas, transferencia y donaciones que desincentivan la producción y la ausencia de condiciones mínimas para que puedan vivir de lo que producen. Este documento, que ha sido elaborado en Cochabamba, ¿no? Es un documento importante, puesto que la FAO mismo lo extrae, lo considera y lo pone en su informe referido a la soberanía alimentaria en este documento que estamos nosotros analizando. Y acá se plasma la realidad, ¿no? La realidad es muy compleja, puesto que no solamente son las políticas estatales, las políticas públicas, ¿no? Sino también está el gran sector privado. Si bien las políticas públicas referidas a la producción, comercialización, distribución de alimentos, ¿no? De productos agrícolas, pecuarios, está regulado por el gobierno central y sus gobiernos departamentales y municipales, la empresa privada y la relación aparte del comercio con los países vecinos, con países que tenemos acuerdos no comerciales, también inciden en la balanza de alimentos, ¿no? Les envié también al grupo una noticia justamente de hoy, que se hablaba que Bolivia ya ha puesto una barrera a la entrada de productos de contrabando, y no solamente de contrabando, sino también productos que están entrando del Perú, agrícolas me refiero, ¿no? Cebolla, papa y otros productos. Entonces, este es un panorama muy general, pero importante, que se explica en este documento, ¿no? Y continúa explicando. A ver, este es el concepto general que ya ayer habíamos visto. Para poder encontrar una convergencia de actores, de instituciones, de público, privados, ¿no? Es necesario reconocer varios rasgos del mundo actual. Y aquí se enumera 4. El mundo está experimentando simultáneamente diferentes tipos de crisis. Una crisis económica financiera, que bien lo sabemos todos. Una crisis de seguridad pública y seguridad nacional. Los impactos del cambio climático sobre el desarrollo sustentable y una crisis de gobernanza mundial. B. En términos de gobernanza mundial, hay una ominosa tendencia hacia un tipo de multilateralismo de élite, en el cual el grupo de los 20 países discute y define los caminos con respecto a temas económicos, mientras que el Consejo de Seguridad se concentra en asuntos políticos. C. En términos de gobernabilidad de las democracias nacionales, ya sean consolidadas o en camino de convertirse, se enfrentan a las necesidades de la gente como resultado de las diferentes crisis y a la necesidad de crear mecanismos institucionales que puedan garantizar una participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y finalmente, D. Aunque los problemas alimentarios son una parte importante de la agenda internacional, no se deduce que haya espacio para el multilateralismo
en estas materias a través de la FAO y las Naciones Unidas en general. Por lo tanto, y en consecuencia, la política alimentaria es un tema transversal y multifactorial que obliga a poner sobre la mesa una concepción actualizada en torno a seguridad alimentaria, entendida como un derecho de los seres humanos, ¿no? Eso en su parte central del documento. En ese sentido, ¿no? Son varias las fundamentaciones que hacen que la producción, la distribución de alimentos, ¿no?, sea muy disparejo en los países y dentro de los países. Dentro, inclusive, de la configuración de ciudad-campo, ¿no? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a que el campo produzca, ¿no?, alimentos, productos agrícolas, pecuarios, ¿no? Y estos se vendan en las ciudades. Y entonces, la gente que vive en las ciudades tiene actividades muy distintas de la producción agrícola o primaria, ¿no? Lo que en algún momento se había en la historia, ¿no?, y a nivel mundial, se había llegado a denominar una primera etapa, una era primaria del sector agrícola y pecuario, una segunda ya industrial, de la industria, y una tercera de la tecnología, y lo que estamos todavía con una cuarta ola, ¿no? Sin embargo, esas divisiones de campo-ciudad, históricamente me estoy refiriendo a antes de la Revolución Industrial, después de la Revolución Industrial, donde a partir de 1850 más o menos, que comienza la Revolución Industrial, ya esa dicotomía entre ciudad y campo se acentúa más, ¿no? En las ciudades son los obreros de cuello azul, obreros que trabajan en fábricas, y en el campo los que producen papas, zanahorias, todo, ¿no?, los productos, y que deben ser vendidos en las ciudades. Eso un poco vamos a analizar en la segunda parte de hoy, tomando en cuenta el siguiente documento, referido ya a las políticas nacionales, ¿ya? Existe una necesidad de impulsar una agricultura sostenible, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estos cambios climáticos, ¿no?, el efecto invernadero, los cambios climáticos tan acentuados que se están dando en los últimos años, producto de procesos de alta contaminación en el mundo, ¿no?, no permiten esa agricultura que se hacía hace 2, 3, 4, 5 décadas atrás, hace 30, 40, 50 años. Lo que ahora se deberá apuntar es hacia una agricultura sostenible, donde se tienen restricciones muy especiales, específicas, referidas a el uso del agua, el uso de la energía y el manejo del suelo, principalmente. Agua, energía, suelo, principalmente. Esto obliga a transitar, ¿no?, las políticas sectoriales nacionales a esa nueva visión de agricultura sostenible, de una agricultura sostenible. ¿Qué significa una agricultura sostenible? Una agricultura sostenible es aquella que produce alimentos, que produce, sí, productos, alimentos, ¿no?, pero de una forma de utilización de la energía
de una forma de utilización racional del agua y del suelo, de tal forma que el impacto en el suelo, en el agua, agua subterránea, superficial y el clima en sí, se mantengan para futuras generaciones, que nosotros no podemos esquilmar los suelos, terminar los acuíferos, regando, ¿no? A sabiendas que las futuras generaciones no podrán gozar de esos recursos, ¿no? Ahora, esto es no solamente un discurso, ¿no? No solamente está en papel el desarrollo sostenible, sino en muchos países, principalmente los países desarrollados, están poniendo en práctica tecnologías limpias, tecnologías amigables con el medio ambiente, tecnologías sustentables. Nosotros estamos todavía lejos de una agricultura sostenible, por muchas razones, y eso lo vamos a explicar también a medida que vayamos avanzando, ¿no? Porque somos dependientes de monocultivos, ¿no? Bolivia continúa siendo dependiente de los monocultivos. Principalmente estos monocultivos están centrados en la zona oriental de Bolivia y los cuales están representados por el girasol, por la soya, por el arroz, la caña de azúcar, que son cultivos que durante décadas se van produciendo, se van cultivando, se van generando, ¿no?, rendimientos de estos cultivos, esquilmando los suelos, agotando los recursos también del agua, ¿no? Y principalmente más del 70% en promedio de la producción de estos cultivos va hacia la exportación, ¿no? Ni siquiera se queda acá. La soya casi todo se exporta, por ejemplo. Importa de soya, en grano, ¿no? Y el sector occidental es donde podemos hablar, digamos, de una agricultura familiar, de una rotación de cierto manejo a partir de prácticas también locales, de prácticas también ancestrales, ¿no? De saberes locales, que podemos, entre comillas, considerar una agricultura sostenible, porque no se utiliza, entre comillas, tanto plaguicida, tanto químico, comparado con esa agricultura eh, intensiva que les decía, que está centrada en el oriente boliviano. Allá no solamente se esquilma, se erosiona suelos, sino también la utilización de los plaguicidas, la utilización de los agroquímicos es muy alta. Entonces, según el documento, de todo lo anterior se derivan 3 conjuntos de conclusiones. En el escenario alimentario han emergido un conjunto de actores sociales que por su papel en la cadena agroalimentaria, en el establecimiento de agendas públicas o en el diseño de políticas, disputan el rol dirigente de los ministerios de Agricultura en esos ámbitos y en consecuencia, dada la relación histórica de esas agencias gubernamentales con la FAO, el propio papel de la FAO, ¿no? Entonces, ese escenario alimentario, ¿no?, está pues enrolado con los ministerios, como acá lo dice. Nosotros tenemos un ministerio de Agricultura, que actualmente se llama el MEDRIC, ¿no?, el Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras. Antes era el MACA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y que de alguna forma tratan digamos, de coordinar acciones con
agencias gubernamentales, ¿no? De la FAO, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a hacer un paréntesis. A ver, voy a tratar de salir de esta presentación para admitir a algunos participantes. Por favor, no sé si voy a poder volver. Admitimos. Admitimos. Ustedes me dirán. Creo que no pude. A ver, vean. Está cargando. Me dirán si se visualiza la página azul. Sí, doctor, ¿se ve? Ya. Me iré a la página en que estábamos. Bien. Entonces, tenemos que descargue. Como les decía, la temática de soberanía y seguridad alimentaria es compleja, está íntimamente ligada a las políticas estatales de los países. Eh, una institución rectora es la FAO en este sentido, ¿no? Eh, organismos, los organismos también de cooperación. No voy a volver a salir de este documento porque fíjense, demora en cargar también. Para ti participantes, necesariamente tuve que salir. Bien, a ver, veamos acá. Dice, ¿cuál es el significado que el concepto se esté transformando en legislación y en algunos casos hasta constitucional? Acá, el concepto de seguridad alimentaria se maneja, siguiendo la definición de FAO, como el concepto multidimensional. Es un concepto multidimensional para garantizar el combate al hambre y el disfrute de una nutrición balanceada, ¿no? Eso también es de subrayar, ¿no? Es un concepto multidimensional para garantizar el combate al hambre y el disfrute de una nutrición balanceada. Pero el principal significado de esa transformación, de este concepto, debería ser plasmado en leyes. En leyes.
el concepto de soberanía alimentaria está claramente orientado, en primer lugar, a la agricultura en pequeña escala, no industrial, preferentemente orgánica, pero sobre todo a través de la concepción de agroecología. O con esto, habíamos dicho que el concepto va de una producción limpia, una producción sostenible, eh, de una producción sostenible y de una agricultura en pequeña escala. Cuando se habla de soberanía alimentaria, estamos nosotros enfocando acciones hacia una agricultura de pequeña y mediana escala, no a esos monocultivos o a la agroindustria. Preferentemente orgánica. Aló. Doctor, bueno, hace bastante tiempo. Sí, pero yo ya admití, salgo de acá y no puedo volver al documento. No lo tengo ahí en pantalla en la mano derecha para admitirlo. En mi pantalla solamente puede ver el documento. Si en ese momento... Me cuento que somos varios y hemos insistido desde hace rato y nada. Bueno, haremos un paréntesis porque nuevamente hay que cargar esto. Que cargue el documento. Bien, mientras tanto, por favor, vayan revisando el documento que les envié al grupo referido a las políticas, por favor. ¿Sí? Vayan abriendo, porque esto igual va a demorar. Como salí, volví a entrar, volví a salir, volví a entrar, va a demorar.
Este es el, no sé si pueden visualizar su pantalla en verde. Hola. ¿Se visualiza esta presentación? No, doctor, no se visualiza. Ahora sí. Lo siento, no voy a admitir más porque me confunde salir, entrar y todo ello, ¿sí? Por favor. Bien, este es el documento que les había enviado hoy para que le den una revisión. Está referido a las políticas y el estado de situación en Bolivia específicamente. El documento de la FAO es global, ¿no? Habla de la situación de Latinoamérica específicamente, ¿no? Que en términos generales habla sobre niveles de desnutrición, de malnutrición, de la falta de políticas públicas, de avances en el sector agrícola, ¿no? Entonces, este documento que estaba señalado, como les decía, para la segunda parte, y que ya vamos a entrar, después entraremos a una ronda de preguntas, ¿no? Entonces, voy a apuntar algunos aspectos relevantes que sustentan, ¿no?, la problemática. Mayor peso de la población urbana. Acá hay unos datos, ustedes léanlo. No hay unos datos que en términos generales dice que a partir del año 76, las poblaciones urbanas en Bolivia específicamente eran del 41,3% y estas al 96 se han subido a más del 60% y las proyecciones para el año 2030 serán que más del 73% vivirá en las ciudades. No es nada nuevo, ¿no? Puesto que las tendencias para el año 2030 en el mundo entero es que más del 60%, casi 60% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? ¿Y qué pasará en el campo? Esa es la gran interrogante. ¿Quiénes vivirán en áreas rurales, no? Aquí hay algunos datos que también no lo podemos extraer y colocarlo a un PowerPoint o a una presentación. ¿Por qué? Porque son documentos y más que nada que estamos a un nivel de doctoral, los tenemos que desmenuzar, leerlo, ¿no? Leerlo todo de una forma así rápida. Más del 60,9% de la población en el año 2008 en el altiplano era urbano, ¿no? El 60,7% en los valles y el 75% o más en los llanos, ¿no? Salvo los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Pando, que tienen aún mayoritariamente una población rural. Ese es parte del problema, el crecimiento de la ciudad. Vamos apuntando. Yo quisiera estar en una aula, apuntaría en el pizarrón y diría, bueno, crecimiento poblacional, 1, 2. 2, menor participación de la agropecuaria en el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Eso qué significa? De que la relación, hay una tendencia a la baja, ¿no? En cuanto a la participación de la agricultura en el PIB. Dice ahí un cuadro 2. Bueno, me voy a ir al cuadro 2 que están aquí atrás. Voy a mostrar este cuadro 2. Ustedes lo pueden ver en sus celulares también. El cuadro 1, la población, lo que hablamos, lo rural, lo urbano, ¿no? Lo rural, lo urbano.
Ahora esto es del 2008, pero el censo 2012 lanza la misma información. ¿Por qué está el 2008? Porque el 2006 comenzó a tomarse en serio en el plan de desarrollo boliviano esta temática de seguridad y soberanía alimentaria. Por eso que este documento se ha realizado al 2008, ¿no? Entonces acá podemos ver esa tendencia, ¿no? Que la representación de la agricultura, productos pecuarios, silvicultura, ¿no? Todavía mantienen un nivel bajo, ¿no? Comparado con industrias manufactureras, minas, canteras. No obstante, no, fíjense aquí, extracción de minas y canteras 12.3, industrias y manufacturas 19.2, agricultura, silvicultura y pesca 15.2 al 2007, ¿no? Transporte 11.9. Pero si sumamos todos estos ítems, ¿no? Estas actividades económicas de todas estas, y la comparamos con la agricultura, silvicultura y pesca, es todavía incipiente, ¿no? Representa un 15.2%, y el restante son las otras actividades. A eso se va con la explicación de este punto. ¿Sí? Vamos a seguir. Acá. Mayor relevancia de los cultivos articulados a la industria y a la exportación, ¿no? A la industria y a la exportación. Principalmente, y vamos a ver el cuadro número 5. Ahora. Salió. Es un lío esto. A mí no me gustan estos temas de transmitir por una computadora material. Debe haber gente que le gusta. Bueno, estamos acá explicando. Uno es la población. Lo que decíamos. Mayor relevancia de los cultivos articulados a la industria y a la exportación. Esa es la otra característica, ¿no? Que más del 80% de la superficie cultivada, les decía, soya. Me voy al cuadro 5, luego voy a regresar a la página 6. Okay. Miren. Superficie cultivada y volúmenes de producción, principales cultivos. Aquí lo que ha ido subiendo, el valor de la producción agropecuaria, campesina y empresarial. Lo que ha ido subiendo, lo campesino versus lo empresarial, ¿no? Que es para el 2002 más alta que este valor de producción agropecuaria campesina. Y el cuadro 7, la superficie cultivada y volúmenes de producción, ¿no? Superficies cultivadas, volúmenes de producción, ¿no? Tenemos acá cereales básicos, estimulantes, fruta, estimulantes, tés y todo ese tema de cosas, café, té, mates. Frutas, hortalizas, industriales, tubérculos y forrajes, ¿no? Que representaba 2.411.000 hectáreas,
¿no? Y con unos volúmenes de producción de 10 millones, casi 11 millones, ¿no? De toneladas, ¿no? Acá se excluye la cebada en grano, maíz grano y sorgo, utilizadas generalmente para materia prima en la agroindustria. En los llanos, ¿no? En los llanos, cereales básicos, lo mismo, estimulantes, frutas, hortalizas, tubérculos, forrajes, con una superficie de 2.610.000 y algo más, y con sus volúmenes de producción. Fuente, Ministerio de Agricultura. En ganadería también tenemos datos, ¿no? Por departamento. Ustedes pueden verlo ahí. Producción de carne por especies, bovina, aviar, porcina, ovina, caprina, camélidos, y que se ha ido incrementando, pero no se ha duplicado ni al 50-60%. Fíjense, si el año 2000 teníamos una producción en general de 407.000 y tantos, al 2007 568.000, ¿no? Que no es un incremento ni del 20%, ¿no? Producción de huevo y leche, lo propio, para el año 2000 tenemos esto, para el año 2007 tenemos un incremento, también no leve, pero no muy significativo, comparado también con la población que teníamos este año y con la que se tiene en ese otro año. La superficie distribuida según el tipo de propiedad: pequeña propiedad, mediana, empresa, solar, propiedad comunal, desde el 53 al 2002, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Que en la pequeña propiedad tiene un número de beneficiarios considerable y una superficie también, ¿cómo le podemos llamar? Pequeña, con relación a, por ejemplo, la empresa que tiene beneficiarios 19.000 y tiene una superficie de tierra de más de 31 millones y más, ¿no? 97.404 hectáreas. Entonces, acá también no hay una proporcionalidad, porque los beneficiarios de pequeña propiedad tienen superficie pequeña y son numerosos. La empresa son beneficiarios menos, pero tienen superficies muchísimo más extensivas, ¿no? Las tierras comunitarias de origen, las TCOs, 77.000, beneficiarios 26.000, 26 millones y tantos en cuanto a superficie. Y estos quieren también ampliarse porque dicen que han subido el número de personas y por lo tanto les corresponde mayor superficie de tierra. De ahí que están las TCOs, principalmente corresponden a las zonas bajas, ¿no? Al oriente. Los sin tierra también que están ahí, ¿no? Bien. Este otro cuadro muestra los niveles y composición de los ingresos familiares en el año 2005. Beni, Cochabamba, Chaco, Altiplano, Amazonía, Santa Cruz y sus ingresos, ¿no? Evidentemente, aquí se puede ver valores netos de producción, fuerza de trabajo, ingresos familiares, ¿no? Y en términos, en promedio, tendríamos ingresos familiares anuales de 8.982 bolivianos, lo cual hace así al 2005 más o menos unos 1.100, 1.200 dólares, que en la actualidad eso no ha cambiado mucho. Yo les diré que en la parte altiplánica
tenemos un ingreso promedio anual de 1.100, 1.180 dólares anuales en pequeña y mediana escala, ¿no? Me refiero a las superficies de zonas de terrenos cultivables. Esa es la situación. Acá hay un punto muy importante a considerar que dice que la consolidación del departamento de Santa Cruz como nuevo centro de la avicultura boliviana parece ser solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Pero hoy en día Cochabamba ha rebasado inclusive a Santa Cruz, ¿no? En pollos, por ejemplo. Si bien el 2006 y 2006 la producción de pollo en el departamento de Cochabamba creció de 96.000 a 133.000, teniendo un incremento de 39.37%, su participación en la producción nacional cayó de 59 a 49. Pero en esa década, ¿no? O no en esa década, en esos 6 años, comparados con, si tuviésemos información actualizada, la Cochabamba creció, ¿no? Con relación a lo que produce Santa Cruz en pollo, ¿no? La carne de pollo producida en Bolivia proviene de 22 diferentes empresas, 15 se localizan en Santa Cruz, 5 en Cochabamba, 2 en Tarija y 1 en Chuquisaca. Aquí se explica la tenencia y acumulación de tierras. Bien sabemos que la acumulación de tierras está centrada en el oriente boliviano, ¿no? Esas TCOs, los territorios comunitarios de origen, tienen una representación de un 9%, ¿no? Y gran parte de las tierras cultivables y también forestales se concentra en empresarios, ¿no? En particulares, en privados. ¿Y dónde? En Santa Cruz principalmente. Beni y Pando le sigue, pero en una proporcionalidad menor. Beni y Pando tiene otra estructura, principalmente estos departamentos tienen un fuerte que es la castaña y también el potencial maderero, ¿no? Principalmente Pando. Y la castaña y algunos otros frutales, ¿no? Como el azaí, ¿no? El copoazú, que representan también en ciertos niveles como productos de exportación. Y se está incentivando la producción de estos alimentos, de estos productos. El predominio de la pequeña parcela. El predominio de la pequeña parcela está dada principalmente en el altiplano. En el altiplano paceño, en el altiplano orubeño y en el altiplano también potosino, ¿no? La apropiación privada de la tierra al interior de las comunidades implica la campesinización de los comunarios y el desarrollo de los procesos de diferenciación social en su interior, ¿no? También aquí habla sobre la colonización de la región de Santa Cruz, ¿no? Con un buen número de campesinos que han migrado, han colonizado, se han convertido muchos de ellos en farmers, pequeños capitalistas, o campesinos ricos al influjo del desarrollo de la agricultura. Vean este documento que es bien interesante, que tiene mucha información, ¿no? Y datos también, datos. Y a partir de esto, de estos datos, de esta información que aquí se puede ver, ¿no? Se plasma, es la antesala de este otro capítulo
al cual yo voy a entrar, son las orientaciones centrales de las políticas agrarias del gobierno del MAS. ¿Por qué? Aquí se hace referencia al gobierno del MAS, porque en ese gobierno, a partir del 2006, pues se han plasmado las políticas en un plan denominado el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna y Productiva, ¿no? Soberana y productiva. Ese fue uno de los documentos que ha sido redactado en esa gestión, no tiene otra connotación más de la explicación, ¿no? Entonces, si en el mundo, y aquí pone como antecedentes la Cumbre Mundial del 96, realizada en Roma, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la convocatoria de la FAO, pone como antecedentes, y la FAO pone también como antecedentes en su informe los avances de Bolivia en el año 2002, en el que lo vimos en el anterior documento, ¿no? Entonces, el documento, la oferta electoral en su momento, ¿no? Fue el programa de gobierno 2006-2010, Bolivia digna, soberana y productiva para vivir bien, así se denominaba, ¿no? La oferta electoral del MAS, ¿no? Y como tal, se ha llevado este programa de gobierno a plasmarlo en un documento que es el Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina así, Bolivia digna, soberana y productiva para vivir bien, ¿no? ¿Cuáles son las connotaciones de este documento? A ver, aquí vamos a analizar un poco. Aquí vamos a analizar un poco. Acá dice, el plan del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, ahora se separó, bueno, no ahora, sino hace unos 5 años atrás, que es el EMEDRID y otro es el Ministerio de Medio Ambiente. Pero en ese momento, el 2007, se ha preparado un plan que se ha llegado a denominar Revolución Rural, Agropecuaria y Forestal, considerada que el modelo de desarrollo rural inspirado en las políticas liberales y neoliberales está en crisis, pues ha agravado la incidencia de la pobreza y aumentado las desigualdades sociales en el campo. Este modelo, se señala, ha promovido la agricultura de exportación, ha concentrado riqueza en pequeños grupos de élite agrarias y ha discriminado a las economías campesinas, comunitarias y asociativas que dependen de la agricultura, ¿no? Habiendo agravado, por tanto, la dependencia alimentaria, ¿no? Esta es una fundamentación para redactar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, este diagnóstico de que las políticas liberales y neoliberales han acentuado las desigualdades sociales en el campo, ¿no? Han promovido una agricultura de exportación y han discriminado las economías campesinas, comunitarias y asociativas, que dependen o viven de la agricultura, ¿no? Lo cual ha agravado la dependencia alimentaria. Esa es la visión que en ese momento, el diagnóstico que en ese momento, en 2007, ha hecho este ministerio en el gobierno del MAS, de Evo Morales, ¿no? Frente a ello, este documento plantea superar el patrón de desarrollo agrario de tipo exportador, que está conduciendo a desigualdades sociales y a un desarrollo que erosiona la base de recursos naturales, y propone un nuevo patrón de desarrollo productivo rural que sea ambientalmente sustentable, que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente con base en sistemas de producción agrícola y forestal, comunitarios, asociativos e individuales, más eficientes en el uso de los recursos naturales y de las tecnologías disponibles para ese cometido, ¿no? Entonces, ese nuevo patrón plantea un papel protagónico del Estado a través de la planificación del desarrollo y su intervención en la producción primaria y en la transformación agroindustrial
y forestal, ¿no? Los sectores privilegiados por esas acciones del gobierno serían las comunidades indígenas, campesinas, agroextractivistas, colonos y otros pequeños productores rurales. De tal manera que el objetivo sería equilibrar y armonizar las condiciones para la coexistencia de las economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales, y con ello las posibilidades de democratizar el acceso a los beneficios económicos provenientes de la agricultura, los bosques y la biodiversidad. Ese es el enfoque base, ¿no? La fundamentación para plantear ya ese plan de desarrollo enfocado hacia la seguridad y la soberanía alimentaria. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención de lo que estamos hablando. Les paso, por favor. Les paso el micrófono. ¿Bien? ¿Quién va a participar o tiene algún comentario? Jesús Rojas. A ver, alguien que levante la mano para poder... Doctor, bueno, ¿me escucha? Yo le escucho. A ver, ¿ustedes? Guzmán Tintaya. Un ratito, ¿por qué no estoy? ¿Ya? Eh, Adelante, licenciado, adelante. Muchas Guzmán. gracias, doctor. Sí, Sí. doctor, bueno, muy interesante el análisis que está realizando. Y posteriormente, bueno, pues esta es una investigación base, ¿no? Sí. Que empieza en 2006, 2007 y Sí. posteriormente se crea, por ejemplo, con la norma, lo que son la ley de OECAS. Exacto. Muy bien, también muy interesante porque de alguna manera toma en cuenta, ¿no? Todas esas actividades y a partir de la Constitución mismo, ¿no? Porque siempre ha habido estas actividades desde antes, pero quizás no lo tomaban en cuenta, ¿no? De manera legal, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese proceso y bueno, a mí me interesa más que todo, ¿no? Y seguir avanzando, ¿no? Porque también no todos, bueno, pues los que estamos ya en las ciudades, ¿no? Nos dedicamos a lo que es la parte de producción, ¿no? En este Sí. caso, sobre todo de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el sostén en la mayoría de las áreas urbanas es pues la área rural, ¿no? Esto es lo que estamos analizando, ¿no? ¿No? Las unidades productivas familiares, ¿no? Campesinas en este caso, ¿no? Exacto. En el norte de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, y Ujú. también valles y en diferentes lugares, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que profundizar y sobre todo hacer otros estudios, ¿no? Y no sé si después de estos estudios, cuál sería el estudio más cercano, ¿no? Que se ha realizado y también algunos documentos estaba revisando, doctor, y habla también de lo que es censo, creo que es, ¿no? Censo agropecuario, ¿no? Que se realiza y bueno, en otros países parece que tienen, ¿no? O sea, bastante información, pero aquí creo que no sé qué instancia que, ¿no? Del gobierno tendría que realizar, ¿no? Todos estos, ¿no? Toda esta investigación para que tengamos bien sistematizado la información, ¿no? Y sobre esa base, ¿no? Tomar, pues, ¿no? Y proyectar las políticas, en este caso públicas, ¿no? Que ayuden a este Ujú. sector, doctor. Exacto. Bien, gracias, licenciado. Lo que usted dice es cierto. Yo el sábado, cuando tenemos el día sábado, les voy a mostrar una información mucho más actualizada. Estos son los antecedentes del plan de desarrollo. Por eso que
que se enfoca a la década del 2006, ¿no? Pero el censo agropecuario se ha desarrollado hace 5 años atrás, hay información, y yo he sistematizado una parte de ellas, también he sido consultor en el censo agropecuario, tengo la información y lo he estado sistematizando en unas gráficas y en un documento así en Word, que el día sábado se los voy a mostrar para ver las tendencias en cuanto a estos cultivos, estas superficies, cómo ha fluctuado, si ha subido, ha bajado, etcétera, ¿no? Pero es muy importante esto. Lo que sí es también relevar es el rol del Estado, ¿no? Es el rol del gobierno central en estas políticas, ¿no? Puesto que como manda la misma filosofía de la soberanía alimentaria, es incentivar la producción local, la producción a pequeña escala. Ni siquiera dice mediana, ¿no? Pequeña. Podemos decir también, digamos, en nuestro enfoque mediana escala, local, comunitaria, familiar, libre de agroquímicos y preservando la agrobiodiversidad. A eso va dirigido la soberanía alimentaria. No va dirigido hacia el gran productor, hacia la agroindustria, hacia la producción de monocultivo, hacia los cultivos de exportación. No. La filosofía es la alimentación básicamente a partir de la producción a pequeña escala, comunal, familiar y sustentable. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración siempre. Víctor Cruz levantó la mano y después le damos la palabra al licenciado Miguel Ángel Cusi. Ya, licenciado Víctor Cruz, puede usted participar. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Bien, es interesante Igualmente. hacer este tipo de análisis que obviamente pues, nos permite reflexionar sobre la situación en la cual nos encontramos en este contexto. Pero sin embargo es importante también recordar que estas políticas que se van generando pues son una preocupación mundial, porque precisamente en estos encuentros es que se va a ir, o sea, marcando estos lineamientos de la soberanía alimentaria como un derecho de todos los pueblos, ¿no? Y países. Eso. Claro, que en este caso lo que van a buscar es definir su política agraria y alimentaria. Y ahí obviamente hablábamos de que estas políticas en un principio, pues de alguna manera han ido preocupando especialmente a ciertos sectores naturales de nuestras comunidades, porque se pretendía pues incorporar lo que son los transgénicos, ¿verdad? Y precisamente es que ahí surge esto del derecho de los campesinos a producir alimentos y también el derecho de los consumidores, ¿no? A poder decir lo que en este caso quieren consumir. Y por lo tanto se ha tenido movimientos contrarios a la incorporación de los transgénicos en la producción de alimentos, especialmente en Bolivia. Y eso también se ha dado en algunos países del mundo, que en ese caso, al margen de beneficiar a la población, pues en este caso le estaría afectando, sobre todo en cuanto a su salud. Entonces, como usted decía, ¿no? Esto de la producción de alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, obviamente pues es una política que tienen que desarrollar los estados para protegerse sobre todo de las importaciones agrícolas, ¿no? Lamentablemente en Bolivia hay ese fenómeno, pues aquellos productos tradicionales como la papa y otros que producíamos en el altiplano, lamentablemente los mercados están siendo sustituidos por productos sobre todo peruanos. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente aquí ya habría cierta injerencia, ¿no? Porque estamos hablando de que estos productos no son nacionales, y por lo tanto afectaría a la soberanía, en este caso alimentaria del Estado, y al mismo tiempo a la producción local. Entonces lo que no se está haciendo, si bien usted ha dicho, bueno, existen regiones en las cuales sí, se está invirtiendo, se está buscando el desarrollo, ¿no? De ciertos productos específicos, lo que pasa, por ejemplo, en Santa Cruz, pero eso no pasa
en el lado altiplánico, ¿no? Donde no se está invirtiendo, y es más, no nos estamos preocupando en relación a la producción de estos productos tradicionales. Y es por eso que, como no podemos cubrir el mercado con los productos de nuestros campesinos, pues es que ahora estamos apelando precisamente a productos de otros países. Y obviamente eso yo creo que sería importante en la reflexión del Estado para desarrollar políticas que realmente pues incentiven, ¿no? Inyecten recursos para la producción de estos productos naturales en el altiplano. Existen comunidades que están siendo abandonadas por esto de la migración, porque no se tienen las condiciones. Si es que el Estado se preocupase, en este caso, en poder financiar proyectos, desarrollar proyectos, yo considero que mucha gente inclusive se dedicaría a vivir de la tierra en el campo, ¿verdad? Lamentablemente esto solamente se ha dado pues en el lado oriental y no así tanto en las tierras altas. Local, como decía, es importante si realmente queremos hablar de soberanía alimentaria. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por el aporte. Miguel Ángel Cusi, y le vamos a pedir al micrófono del licenciado Jorge Emilio Mamani que pueda apagarlo, ¿no? Ya, lo escuchamos al licenciado Cusi. Buenas noches, doctor. Muy buenas Gusto noches. saludarlo. Buenas noches a todos Igualmente. los colegas. Sí, quería aportar con lo siguiente. Yo desde que era estudiante, ya tengo 54 años, casi 30 años de ejercicio profesional. Y desde que era estudiante escuchaba, ¿no? Para mejorar la economía de la agricultura familiar, del campesino, etcétera. Esa era la filosofía que teníamos. Y ahora sigo escuchando lo mismo, ¿no? He viajado por muchos lugares, hemos trabajado con muchas comunidades y realmente la situación es la misma. En casi 30 años no ha cambiado prácticamente mucho o casi nada. Estoy muy de acuerdo con lo que es la Sansoval. ¿Por qué? Primeramente, toda persona tiene derecho a acceder a alimentos en cantidad y en calidad para su nutrición. Y segundo, producir estos alimentos con recursos propios de la comunidad, en este caso, puede ser del país de Bolivia. Pero no sucede eso. Somos muy dependientes de herramientas, equipos, materiales y hasta semillas del exterior. En su disertación, doctor, usted hacía referencia al índice de pobreza. El índice de pobreza actual no sé cómo será. Algunos somos por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, si queremos superar esa parte, yo creo personalmente no lo vamos a hacer con la agricultura familiar. La agricultura familiar es de subsistencia. La agricultura de subsistencia nos lleva a estar satisfechos con lo poco que producimos. Entonces no hay remanentes para hacer el intercambio con otros productos y tal vez mejorar en algo la economía familiar. Paraguay, por ejemplo, vive de la soya. La soya es su producto que mantiene el PIB nacional, seguido de lo que es la ganadería. En Bolivia vivimos de lo que es el gas, el petróleo y la minería. Y la soya es centrada en los productos no tradicionales, algunos dicen que es tradicional también, que está impulsando esto de lo que es la agricultura en Bolivia para aportar al PIB nacional. En esto podemos ver que el Oriente nos lleva a la batuta. Ellos aportan al PIB nacional, producen y todos decimos que el desarrollo está en el Oriente. En cambio, en el altiplano tenemos también polos de desarrollo que podríamos apoyar, como la quinoa, como decía mi anterior compañero, ¿no? La quinoa. Éramos el primer país en producir quinoa a nivel mundial. Hoy en día hemos caído creo que al tercero o cuarto lugar. Perú nos ha ganado por lejos, nos ha dejado en la producción de quinoa. Entonces, la producción orgánica, estoy de acuerdo, la producción sustentable, totalmente de acuerdo,
pero sí tenemos que hacer un enfoque para el desarrollo del país y para mejorar la economía de nuestro país y aportar al PIB nacional. Muchas gracias, doctor. Bien, bien, licenciado. Bueno, la visión que usted tiene es más economicista, ¿no? Y a mediano plazo, no cortoplacista, ¿no? Al ser una visión economicista, obviamente usted apunta a la producción de aquellos cultivos, ¿no? De aquellos, sí, de aquellos cultivos que sean rentables para el país. Y en tal sentido usted menciona la soya. También puede mencionar al girasol o al arroz y en otra proporción menor el trigo, ¿no? Que dan un aporte importante al PIB nacional, ¿no? Estamos muy de acuerdo en eso. Para crecer como país, para tener esos ingresos al PIB y poder distribuir a través de las políticas públicas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la alimentación familiar como tal, porque si bien lo que genera la soya, el girasol, el arroz, estos agroproductos, esta agroindustria, ¿no? El azúcar también, ¿no? Y se inserta en la economía del país, pero no directamente llega al consumidor, ¿no? Indirectamente puede ser a los asalariados, a los niveles, digamos, de los aguinaldos, dobles aguinaldos, a todo ese andamiaje. Pero quienes nos proporcionan alimentos básicos como tal, ¿no? Cebollas, zanahorias, todo tipo de hortalizas, de cereales, papa, tubérculos, y la agrobiodiversidad tan amplia que tenemos en el país, viene del pequeño productor. Sin el pequeño y el mediano productor, moriríamos, pues. Tendríamos que todo exportar, o perdón, todo importar, ¿no? Todo tendríamos que importar. Importamos trigo de la Argentina, importamos del Brasil productos elaborados, importamos de Perú cebollas, zanahorias por contrabando, por vía legal, etcétera. Pero imagínense sin el rol importante del pequeño productor, del pequeño y mediano productor, que abastecen los mercados. Esa es una interrogante. Y justamente estas políticas van dirigidas a eso. Por eso critica el MAS, el gobierno, en su primer momento de Evo Morales, en que las políticas liberales y neoliberales estaban dirigidas a fomentar a los grandes empresarios agroindustriales, en desmedro de aquellos productores locales, de pequeños productores, ¿no? De las economías familiares. Y esa visión, esa radiografía que saca en ese momento el gobierno del MAS es valedera, es cierta, ¿no? Porque los gobiernos de Vance, los gobiernos del MIR, los gobiernos de derecha han estado pues nomás apoyando la agroindustria. No vamos a negar eso. No podemos decir tampoco lo contrario, que hoy en día el 100% de las acciones apoyan al pequeño productor. Tampoco nos iríamos a ese otro extremo, ¿no? Diríamos eso. Pero se ha tratado de darle nomás el peso a la producción local, a la producción orgánica, al pequeño agricultor, el tema del INRA, que bien o mal no, va nomás funcionando con la distribución, la titulación de tierras y todo ello. ¿Sí? Va a haber momentos para ir discutiendo estos otros temas en las siguientes clases, cuando la segunda parte de este seminario esté enfocada a
lo que es la agricultura familiar. Levantaba la mano alguien más, creo que era, no sé, Jesús Rojas, el licenciado Rojas. A ver su percepción, su aporte, licenciado. Muy buena. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Eh, la pasada semana yo estuve por Jesús de Machaca. Oye, aquí sí. Sí, casualmente estaba viendo que un diputado estaba llevándoles una docena de sillas y poleras más para 17 estudiantes del colegio. Si bien es cierto que los de la derecha, como dicen los neoliberales, anteriormente ni se acordaban de la gente del campo, pienso que tampoco está bien que los diputados de turno lleven 12 sillas y 17 poleras, digamos, para los estudiantes. Hubiese sido mejor que les lleven, qué sé yo, semillas, que les lleven a un profesional para que les oriente mejor con el tema de sus plantaciones, para que de esta manera ellos produzcan más y mejor. Uh-huh. Uno de los compañeros que también habló sobre el contrabando decía que del Perú viene, por ejemplo, mucha papa, verduras en realidad, ¿no? Papas y verduras, sí. Pienso que la papa peruana no es agradable, no tiene el mismo sabor, digamos, cuando uno lo cocina. Pasa que en allá estas verduras, estas papas, las cosechan en menos tiempo y en mayor cantidad, lo que hacen una mala competencia, digamos, aquí en Bolivia. Es por eso que muchos de los productores, lo poco que producen les resulta producir muy caro y la rentabilidad es muy poca. Sería bueno que el gobierno de turno más bien incentive en el altiplano, en especial donde se produce papas y demás, para que estos produzcan más, mejor, pero tal vez con la misma calidad y el sabor que tiene nuestra papa. Eso es mi comentario, doctor. Bien, licenciado Rojas, no tiene usted razón, claro. Pero les mandé un link esta tarde, señalando que ya se estaba restringiendo la entrada de productos agrícolas peruanos, ¿no? A ver, Cristóbal, su micrófono, ¿no? Cristóbal. El licenciado Cristóbal creo que está trabajando. Okay. Bien. Constantino levantó la mano. Adelante, licenciado. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, listo. Antecediendo al anterior que expuso, evidentemente los del partido del MAS a las comunidades en forma de agradecimiento al menos llevan algo, una silla para que se sienten los alumnos, poleras para que se identifiquen en el momento que jueguen. En el gobierno de la oposición, del Áñez, en este ejemplo que le pongo, lo que han hecho es bajar el dinero. Yo vivo en una zona de La Paz, el POA lo han hecho desaparecer de una zona. Yo personalmente estoy verificando eso. Y en las comunidades han disminuido obras. El gobierno del MAS ha realizado incentivos en la producción. Hay helada, hay un seguro que apoya. Pero un seguro, sí, el INSA. También el MAS, ¿qué hizo? Lo que la oposición hace era una fábrica donde se usa para tipo abono. Eso ha hecho el MAS. Pero la oposición, ¿qué hicieron? Lo han cerrado, lo han desmantelado y actualmente creo que recién van a empezar a producirse, no sé. Eso me he enterado recién. Pero comentarios
todo lo que está haciendo el MAS está bien. Todo lo que hace la oposición, ¿qué es? Lo que busca la oposición es que la gente humilde o los bolivianos que vivíamos en Bolivia seamos más pobres. Es como Cristóbal Colón vino a Bolivia, digo a Sudamérica, a esclavizarnos. Es como Cristóbal Colón nos ha enseñado la Biblia, pero hemos aprendido la Biblia y ya no éramos dueños de nuestras tierras. También, ¿qué ha sucedido? Eso quería comentar el doctor, no sé si... Bien, licenciado. No me ha gustado Claro, la ese es, seamos realistas, a eso me voy yo. Digamos las cosas de frente, no que oculten. Ya, bueno, claro. Eso sí, todo. justamente, muy bien, muchas gracias. Justamente estos seminarios tienen esa característica de debatir, de tener diferentes opiniones, de respetar las opiniones también, y también de decir la verdad, ¿no? Yo no soy del partido del MAS, ni del otro partido, de la oposición, ni nada, yo soy un profesional independiente, pero tengo que decir la verdad. Y los antecedentes que estamos tratando sobre la seguridad y soberanía alimentaria, pues han tenido su impulso en el gobierno del MAS, en el gobierno de Evo Morales. No podemos negar también eso. Por eso que yo estoy mencionando estos antecedentes. Después, el sábado explicaremos el Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna y Productiva, y lo que se tiene hoy en día, el censo agropecuario y las políticas agrarias también alimentarias. Y no podemos tapar con un velo, ¿no?, lo que se ha avanzado y decir, bueno, antes del gobierno del MAS se tenían desde el 52 y tal. No, no, se tiene que nomás decir la verdad. Y lo que usted menciona es su visión, está muy bien. Lo que dijo el licenciado Rojas, también respetamos la visión. Y eso es, son mesas de diálogo, mesas de discusión estas de los seminarios, porque no son clases como en pregrado, ¿no? Que se van tarea 1, tarea 2, no, no, sino son estos niveles ya posgraduales, doctoral, son para discutir, para discernir, para opinar, para tener la posición que uno piensa, ¿no? ¿Alguien más? A ver. ¿No levantó la mano? No. Creo que no. Bien, entonces, a ver, yo les voy a rogar que este documento, el verde, de políticas, vayan por favor leyendo, adentrándose, porque el siguiente seminario, es decir, no, el siguiente seminario, perdón, la siguiente clase, que es el día sábado, en el mismo horario, vamos a terminar esta parte de las políticas referidas a la soberanía alimentaria, y la siguiente semana nos abocaremos a la producción familiar, ¿no? Porque está constituido este seminario en dos partes, como les había mencionado. Entonces, vayan leyendo este documento. A ver, ¿algo más para...? No, creo que no hay más participaciones. Ya, entonces, tendríamos... Yo le pongo compartir pantalla. Pero ustedes me dirán si sale el documento este. El verde. ¿Sí? ¿Salió? Sí, ¿verdad? No, no salió todavía, doctor. No salió. Ese es el problema. A ver, le pongo compartir pantalla, creo que es de acá. Sí. Ahora tiene que ser, ¿no? Sí, doctor. Sí, ya salió. Sí, es que es de... Ya. No sé de dónde es. Bien, entonces, este documento les voy a rogar que le den una mirada. Tampoco se va a poder leer las 110 páginas en 2 días, pero sí
lo que contiene, ¿no? Por ejemplo, aquí están las orientaciones centrales de las políticas de tierras del gobierno del MAS. ¿Qué ha hecho con relación a las tierras? ¿No? Acá nos dice que la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques en el marco de la reconstrucción comunitaria de la reforma agraria constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria. O sea, parte también de las políticas de tierras. En ese sentido, ¿va a pasar? El gobierno señala lo siguiente. A ver, el micrófono quisiera que pueda decirle a alguien o llamarlo. No, está activado de un participante. ¿Atacar la Casa Verde? A ver, el gobierno plantea eliminar el latifundio y recuperar tierras fiscales para la nación. Y ahí que también surge el problema de la tierra, ¿no? Tierra y territorio. ¿Por qué? Lo que ahora los sin tierra, los organizados, el tema también de los chaqueos y esa ley que ha salido, un decreto que después se ha abolido ese decreto, pero se ha derogado, pero ya quedó, ¿no? Lo que es el decreto ese de los chaqueos, ¿no? De quema y chaqueos. Se indica que debería ser a nivel parcela, pero vean las consecuencias de lo que sucede con esta práctica, ¿no? Entonces, el gobierno decía en ese momento que eliminar el latifundio y recuperar tierras fiscales para la nación a través del saneamiento de la propiedad agraria del lugar de forma efectiva a la consolidación de las propiedades rurales trabajadas y a la reversión de las tierras ociosas en aquellos casos en que los propietarios o poseedores no cumplen con la función económico-social. Y eso bien lo sabe la gente del campo, ¿no? Yo permanentemente estoy yendo al campo, tengo actividad en el campo, ¿sí? Casi cada semana, cada 2 semanas, y veo que aquellas tierras que no cumplen la función económica social, las comunidades ven lo conveniente de qué hacer con esos terrenos, ¿no? Y eso sabemos la gente que no serán todos, ¿no? Pero sabemos la gente que tiene relación con el campo, ¿no? Exclusivamente, dice, para el gobierno del MAS, la distribución y redistribución de tierras debe favorecer exclusivamente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas hasta que se hayan superado los grandes desequilibrios referidos a la distribución de tierras en el país. Eso decía en ese momento con referencia a la tierra, ¿no? En ese mismo año, o no, el siguiente año, el 2008, se presenta la nueva política de tierras, que se centra en 4 pilares: descolonización de las estructuras agrarias, equidad de la tenencia de la tierra, soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina y manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad. Esos fueron los 4 pilares de la revolución agraria. Descolonización de las estructuras agrarias, equidad en la tenencia de la tierra, soberanía alimentaria basada en una agricultura campesina, manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad, ¿no? En relación a la descolonización de las estructuras agrarias, se planteaba eliminar el latifundio, suprimir la servidumbre y explotación del trabajo humano, consolidar los derechos territoriales de los pueblos indígenas originarios, priorizando la restitución de tierras a comunidades indígenas, restableciendo el derecho histórico sobre sus territorios, su derecho a la autodeterminación y a conservar y o reconstituir sus culturas. En lo que se refiere a la equidad de la tenencia de la tierra, señala el equilibrio en el acceso y tenencia de la tierra, ¿no?
así como reconocer la tenencia colectiva e individual. Y el principio sobre soberanía alimentaria basada en agricultura campesina planteaba garantizar el acceso de toda la población a la alimentación adecuada, trascendiendo el concepto convencional de seguridad alimentaria al de soberanía alimentaria, ¿no? Trascendiendo, dice, el concepto de seguridad convencional de seguridad alimentaria al de soberanía alimentaria, ¿no? Y ahí está el concepto. El derecho de los estados a definir sus propias políticas en materia de alimentos, de garantizar a sus agricultores el acceso al mercado local en condiciones favorables y de abastecer a la población con alimentos a precios asequibles, sanos, seguros y culturalmente apropiados. Y finalmente, ¿no? Finalmente, el principio referido al manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad planteaba estabilizar la frontera agrícola, ganadera y forestal superando la visión agraria de las políticas, recuperar los suelos y bosques degradados y el manejo de cuencas hidrográficas a través de un rol preponderante asignado a las comunidades indígenas y campesinas y a sus organizaciones en la recuperación de áreas degradadas. Por lo tanto, estos 4 principios referidos a la tierra han sido fundamentales y continúan siendo fundamentales. Es la base, ¿no? Y el INRA lo maneja con ese enfoque, ¿no? De los 4 puntos, ¿no? Eliminar el latifundio, suprimir la servidumbre y explotación, consolidar derechos territoriales de los indígenas, ¿no? Y el manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad. Se le ha puesto la denominación de Revolución Agraria el año 2008, ¿no? Son los 4 pilares que sustentan la Revolución Agraria. Y deberían ustedes también subrayarlo esta parte. Más adelante comienza a explicar lo que la Constitución Política del Estado vigente no se aparta de estas orientaciones señaladas, consagra los diferentes tipos de propiedad, también reconoce la propiedad privada, ¿no? Bien, pero hace énfasis en territorios indígenas, originarios, campesinos y prohíbe algunos tipos de latifundio. La tenencia improductiva de tierras, aquellas tierras que están durmiendo, ¿no? La tierra que no cumpla función económica social y la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en relación laboral. La propiedad que sobrepase, ¿no?, una superficie establecida en ley señala un límite de 5.000 hectáreas para la propiedad agrícola, límite que no será aplicado retroactivamente y que consolida la estructura agraria. Es decir, más de 5.000 hectáreas nadie puede acceder. Claro que esto no tiene un carácter retroactivo, ¿no? Debido a que hay una estructura agraria del año 52, a la que el mismo gobierno del MAS considera concentradora y excluyente. Bien, ahora, eso es con referencia a la tierra. Con relación a la situación de la soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia, y esto ya lo dejamos para analizar. Página 27, ustedes pueden apuntar la página 27 para comenzar a analizar el día sábado, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces damos por finalizado ya esta segunda sesión. Y me he excedido, creo, en unos minutos. No, estamos, creo, sobre la hora, ¿no? Concluiríamos de esta forma esta sesión, estimados participantes, estimados doctorantes, y siempre recomendarles las lecturas, ¿no? Son básicas, importantísimas en estos programas, ¿ya? Y esta que vayan siguiendo para el siguiente sábado. Con esto yo me despido. Muy buenas noches a todos ustedes. Feliz descanso. ¿Ya? Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Gracias.
Bueno, gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.